Saludos y bienvenidos a esta unidad didáctica Diseños de Investigación. Lo que vamos a abordar en esta oportunidad son definición de diseño, los tipos de diseño, lo que es la clasificación en experimento, experimentos puros y lo que viene a ser los diseños de investigación. Debemos mencionar que para empezar, los pasos de la investigación científica comienzan desde la pregunta de investigación, lo que trabajábamos en anterior oportunidad. Posteriormente, trabajamos lo que es la hipótesis, definimos lo que es la metodología que vamos a utilizar y aterrizamos en el diseño de investigación. Y esto nos va a llevar a la construcción de nuevos conocimientos científicos. Bien, empezamos definiendo qué es un diseño de investigación. Los autores que han escrito acerca de metodología, y nos basamos principalmente en el libro de Metodología de la Investigación de Hernández Fernández Sampieri, que indica que implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo en el contexto particular de estudio. Ahora también hacemos referencia a que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder las preguntas de investigación. Este diseño de investigación señala al investigador lo que se debe hacer para alcanzar los objetivos, contestar las interrogantes que se han planteado y analizar la certeza de la hipótesis o las hipótesis formuladas en un contexto particular. En otras palabras, el diseño de investigación es la definición acerca de cómo nosotros vamos a recolectar los datos para la investigación. Ahora bien, cuando hablamos de diseño, tenemos que puntualizar que en la investigación científica disponemos de distintas clases de diseños o estrategias que nos sirven como herramienta para poder investigar. Y obviamente cada diseño tiene sus propias características. De acuerdo a esto, si el diseño que nosotros hemos conseguido es correcto, es lógico esperar que el producto final, o sea, vale decir los resultados, también tendrán una mayor posibilidad de ser válido. Esto de acuerdo a Kerlinger. Y bueno, también la precisión de la información obtenida puede variar en función al diseño o a la estrategia utilizada. Debemos describir los tipos de diseños existentes en investigación cuantitativa. Hablamos de dos grandes grupos principalmente, lo que son los diseños experimentales y lo que son los diseños no experimentales. Dentro de la primera categoría de diseños experimentales hablamos de experimento puro, preexperimento y un cuasi experimento. Mientras que en la segunda categoría de diseños no experimentales hablamos de diseño transaccional o transversal o un diseño no experimental longitudinal, que los vamos a describir. Bien, cuando hablamos de un diseño experimental hacemos referencia a un experimento. El término experimento en un sentido científico se refiere a, de acuerdo a Sampieri, un estudio de investigación en el cual se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para medir sus efectos en la variable dependiente, ¿no? Y dentro de esta situación de control es la que el investigador va a establecer. Cuando hablamos de experimentos puros tenemos que cumplir determinados requisitos y es así que el primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables que nosotros llamamos la variable independiente o la causa. Para hacer la manipulación de esta variable, ver cómo esta manipulación tiene su efecto en la variable dependiente, ¿no? Ahora bien, podemos trabajar con una sola variable independiente o podemos trabajar con varias variables independientes. Es decir, manipular estas variables y ver cuál es el efecto que causa en la variable dependiente. De acuerdo a Sampieri, un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y además de determinar el por qué lo hacen. Como ejemplo, podemos mencionar si la motivación es la causa de la productividad. Al variar la motivación, pues debería variar también la productividad. Ahora bien, hablamos de dos tipos de variables, la variable independiente y la variable dependiente. Mencionábamos que la variable independiente es aquella que nosotros vamos a manipular, mientras que la variable dependiente no se manipula, solamente nosotros podemos medir en función de la manipulación de la variable independiente. Ahora bien, también mencionábamos que podemos trabajar con una o varias variables independientes y ver cómo éstas afectan o influyen a la variable dependiente. Cuando hablamos de manipulación de las variables, pues hacemos referencia a que podemos hacerlo en distintos grados. El primer grado de manipulación es simplemente para la verificación o la constatación de un determinado estímulo que influiría en la variable dependiente. Esto
resulta al exponer a un grupo a la presencia de una variable independiente y al otro grupo no. O sea, tenemos un grupo control y un grupo experimental. El grupo control no participa de manera pasiva, sino que también actúa de manera permanente con lo que es el proceso experimental. Ahora bien, cuando hablamos de manipulación en 2 o más grados, acá lo que tenemos que hacer es simplemente empezar a modificar o a hacer variar la intensidad, la cantidad o los momentos en los cuales se va a someter a un estímulo a nuestros grupos experimentales, ¿no? Y lo que se hace es variar o manipular la variable independiente en distintas cantidades o grados. La magnitud del efecto depende de la intensidad del estímulo. Ahora, cuando hablamos de modalidades de manipulación en lugar de grados, lo que hacemos es exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable independiente. Es decir, hablamos del estímulo experimental, pero sin que esto implique cantidad, ¿no? Esto cuando hablamos de un primer grado. Por ejemplo, la retroalimentación sobre el desempeño de la productividad de los trabajadores de una fábrica. Se puede llegar a combinar grados, es decir, de manera detallada, dosificada y con ausencia, o también con modalidades, ya sea mediante un supervisor y un medio escrito. Segundo requisito, cuando hablamos de un experimento, se debe precisar cómo se van a manipular las variables independientes y también debemos ya determinar cómo vamos a medir las variables dependientes. Bueno, en este caso la variable dependiente, para que los resultados sean válidos y confiables. Y bueno, el número de variables con las cuales nosotros vamos a trabajar estará en función de las características de nuestra investigación, aunque se sugiere trabajar simplemente con una variable independiente y una variable dependiente. El tercer requisito debe cumplir con el control o la validez interna de la situación experimental. Es decir, nosotros debemos tratar de mantener un ambiente en el cual, al manipular la variable independiente y medir el efecto que causa en la variable dependiente, pues evitemos lo que es la influencia de las variables extrañas. Es decir, evitar todo tipo de contaminación al realizar el experimento. Cuando nos referimos a estas variables extrañas, necesariamente debemos hablar de las fuentes de invalidación interna para poder evitar cualquier tipo de contaminación. Y dentro de estas fuentes de invalidación interna, nosotros hablamos de 12 puntos fundamentales. El primero se relaciona con la historia, es decir, eventos o acontecimientos externos que ocurran durante el experimento y que además influyan solamente a alguno de los participantes. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que los participantes de los grupos experimentales y de control experimenten los mismos eventos. Cuando hablamos de la segunda fuente de invalidación interna, la maduración, nos referimos a que los participantes pueden cambiar o madurar durante el experimento y esto puede afectar los resultados. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar a los participantes para que los grupos que maduren o cambien de manera similar en el tiempo para todos los integrantes. Si tomamos en cuenta la inestabilidad del instrumento de medición, pues nos referimos a una poca o nula confiabilidad del instrumento, por lo que habrá que elaborar un instrumento que sea estable y confiable. En la inestabilidad del ambiente experimental, es decir, las condiciones del ambiente o entorno del experimento no sean iguales para todos los grupos participantes. Entonces habrá que verificar o habrá que lograr que las condiciones ambientales sean las mismas para todos los grupos. Si hablamos de administración de pruebas, es decir, que la aplicación de una prueba o un instrumento de medición antes del experimento influye en las respuestas de los individuos cuando se vuelve a administrar la prueba después del experimento. Es decir, que puedan recordar las respuestas. Lo que habrá que tomar en cuenta es tener pruebas equivalentes y confiables, pero que no sean las mismas y que los grupos que se comparen sean equivalentes. La fuente de invalidación interna referida a la instrumentación nos dice que las pruebas o instrumentos aplicados a los distintos grupos que participan en el experimento no sean equivalentes. Lo que debemos asegurarnos es administrar la prueba o las pruebas a todos los individuos o grupos participantes. Si hablamos de una regresión estadística, nosotros debemos seleccionar a los participantes que tengan puntuaciones extremas en la variable medida, es decir, tomar en cuenta los casos extremos, y que no se mida su valoración real. Lo que deberíamos trabajar es elegir participantes que no tengan puntuaciones extremas o pasen por un momento anormal, ¿no? Para que sea más o menos homogéneo. En la selección
debemos asegurarnos que los grupos de experimentos en lo posible traten de ser equivalentes, ¿no? Si hablamos de la mortalidad, nos referimos a que los participantes abandonen el experimento. Y lo que está previsto para subsanar esta fuente de invalidación externa sería reclutar suficientes participantes para todos los grupos. Ya en la difusión de tratamientos, que los participantes de distintos grupos se comuniquen entre sí y esto afecta los resultados. Para combatir esta fuente de invalidación interna, nosotros lo que hacemos es que durante todo el experimento mantenemos a los grupos lo más separados posibles para evitar esta difusión de tratamientos. En la compensación, nos referimos a que los participantes del grupo control perciban que no reciben nada y eso les desmoralice y por tanto afecte los resultados. Lo que deberíamos hacer es proveer de los beneficios de todos los grupos participantes. Y la conducta del experimentador, pues el comportamiento del experimentador en algunos casos puede afectar los resultados. Lo que se tiene que considerar es que el investigador debe actuar de la misma forma con todos los grupos y alcanzar un grado muy alto de objetividad. Ahora bien, dentro de la validez interna, nosotros debemos, primero, trabajar con varios grupos de comparación, lograr la equivalencia de los grupos y esta equivalencia la logramos primero, una equivalencia inicial y posteriormente una equivalencia durante el experimento. Estos métodos de equivalencia inicial, primero, la asignación aleatoria o al azar de los sujetos a los grupos del experimento, es decir, conformar los grupos de una manera aleatoria para que esto nos garantice esta equivalencia inicial. Y el emparejamiento es simplemente el apareo de grupos según alguna característica o variable que el investigador pueda identificar en función de la investigación que vaya a desarrollar. Es decir, elegir la variable, medir la variable y ordenar según los criterios para el emparejamiento. En los diseños de investigación, pues hablamos de tipología del diseño experimental. Bueno, hablamos de manipular la variable independiente y ver cómo esta manipulación repercute en la variable dependiente. Y para poder hacer una mejor ejemplificación, nosotros asignamos estas simbologías para explicar cómo es el comportamiento de este tratamiento en el diseño experimental. R, la asignación aleatoria o aleatorización para garantizar la equivalencia. La G, determinamos a los grupos de sujetos que estamos conformando. X, al estímulo o tratamiento en condición experimental. El sufijo O como una medición y el guión como una ausencia de estímulo. ¿Esto para qué? Para explicar cómo son los diseños o las notaciones de los diseños experimentales. Nosotros iniciamos con un grupo experimental y un grupo de control. Hacemos la manipulación de las variables que puede ser en dos niveles. Primero, presencia o ausencia, ¿no? Para verificar simplemente si está presente el estímulo o no al momento de realizar el experimento. Tenemos un grupo experimental que ha sido conformado de manera aleatoria, lo sometemos a un estímulo y hacemos la medición. Mientras que por otro lado tenemos un grupo control que está organizado también de manera aleatoria. A este no lo sometemos a estímulo, pero sí hacemos la medición, ¿no? Para posteriormente hacer la comparación y ver si existe la presencia o ausencia del fenómeno. En diseños con preprueba, postprueba y grupo de control, lo que nosotros hacemos es agarrar, conformamos un grupo de manera aleatoria, hacemos una medición inicial, sometemos a un estímulo a este grupo y posteriormente hacemos una medición luego de haberla sometido al estímulo. Mientras que por otro lado tenemos un grupo control que ha sido conformado de manera aleatoria, hacemos una medición, esperamos un tiempo y volvemos a hacer la medición. De esta manera, pues, aterrizamos en lo que son los 4 grupos de Solomon, que también nos permite trabajar con grupos experimentales y grupos de control, pero se caracteriza por conformar 4 grupos. El primer grupo, conformado de manera aleatoria, hacemos la medición, sometemos al estímulo y volvemos a hacer la medición. Un grupo control que está conformado de manera aleatoria, hacemos una medición, esperamos un tiempo y hacemos una segunda medición. Un grupo experimental que no si ha sido conformado de manera aleatoria, no hacemos la medición, sometemos a el estímulo y posteriormente hacemos una nueva medición. Y un grupo de control 4 que ha sido conformado de manera aleatoria, no hacemos nada y en un último momento hacemos la medición para comparar
en función de estos 4 grupos, cómo está reaccionando la variable dependiente al estímulo de la variable independiente. Y a partir de esto también podemos hacer estas valoraciones y este estímulo de los grupos mediante series cronológicas múltiples. Por ejemplo, tenemos un grupo experimental 1 que ha sido conformado de manera aleatoria, hacemos una medición, sometemos al estímulo y hacemos varias mediciones para ver si efectivamente este estímulo está modificando y no es simplemente consecuencia del paso del tiempo. En un grupo experimental 2 hacemos una medición, sometemos al estímulo y nuevamente hacemos varias mediciones con la misma finalidad. Un grupo ya de control 3, pues podemos hacer una medición, dejamos pasar un tiempo y hacemos varias mediciones para verificar y contrastar con los resultados de los otros grupos. También se puede hacer el diseño de series cronológicas con repetición de estímulo. Es decir, al grupo 1, que ha sido conformado de manera aleatoria, hacemos una medición inicial, sometemos a valoración, hacemos el estímulo, sometemos a valoración, hacemos una medición, nuevamente sometemos al estímulo y volvemos a hacer la medición para constatarnos que es el estímulo el que está modificando la conducta de la variable independiente. Mientras que el grupo control simplemente hacemos mediciones sin someter a el estímulo. También se pueden hacer diseños con tratamientos múltiples, es decir, a un grupo experimental lo sometemos a un determinado estímulo, hacemos una medición, sometemos a otro estímulo, hacemos la medición, sometemos a un tercer estímulo y hacemos su medición. Lo mismo pasa con el grupo experimental 2, sometemos al mismo estímulo, hacemos valoración, sometemos a otro estímulo, hacemos la medición, sometemos a un tercer estímulo y hacemos la medición. De igual forma con el grupo experimental 3 para hacer la comparación de ver cómo están reaccionando estos grupos a diferentes estímulos. También se utilizan los diseños factoriales, en el cual podemos utilizar o podemos manipular 2 o más variables independientes y que esto, además de ver la presencia o ausencia, me permita ver los niveles de presencia en cada una de las variables independientes, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros podemos trabajar con la variable 1, la variable para el grupo A, la variable 1 para el grupo B, o también podemos trabajar con la variable independiente 2 para el grupo A, ambas variables para el grupo A, la variable 1 para el grupo B, la variable 2 para el grupo A, o podemos ir combinando de esa forma. Ahora bien, como nosotros estamos determinando la validez interna mediante estos diseños con el trabajo de grupos para ver cómo reaccionan en función a los estímulos, también hay que ver otro criterio que es la validez externa. Y esta validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales y a otros sujetos o contextos. Es decir, la proyección y lo que sería la réplica en otros contextos. Y esta validez externa responde a la pregunta: lo que encontré en el experimento, ¿a qué sujetos, poblaciones, contextos, variables y situaciones puede aplicarse, además del lugar donde se desarrolló la investigación? Y hablamos también, al igual que lo hacíamos en las fuentes de invalidación externa, nosotros hablamos de fuentes de invalidación externa. Y esto se refiere, primero, al efecto reactivo o interacción de las pruebas. ¿Cómo nosotros interpretamos esta amenaza? Es decir, que cuando la prueba aumenta o disminuye la sensibilidad o reacción de los participantes a la variable experimental y los resultados obtenidos para una población con preprueba no se pueden generalizar a quienes forman parte de esa población, pero sin preprueba. Si nosotros hablamos del efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental, lo que nosotros debemos considerar es elegir personas con una o más características que hagan que el tratamiento experimental produzca un efecto. Cosa que no se daría si las personas no tuvieran esas características. A veces este factor se presenta cuando se reclutan voluntarios para la realización de los experimentos. Si hablamos de los efectos reactivos de los tratamientos, estamos haciendo referencia al efecto Hawthorne, que es el efecto de artificialidad, lo que se conoce en investigación, la artificialidad de las condiciones que pueden hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto de la manera en la que se aplica regularmente el tratamiento.
Si nosotros hablamos de la interferencia de los tratamientos múltiples, es decir, que algunos tratamientos nulifiquen el efecto de otros tratamientos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos múltiples tratamientos. Y si hablamos de la imposibilidad de replicar los tratamientos, cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. Ahora bien, hay que tener en cuenta los contextos de los experimentos y se han distinguido dos contextos en donde puede tomar lugar el diseño experimental. El contexto del laboratorio, que es básicamente la característica de este tipo de diseño de investigación, en el cual las condiciones están definidas por el experimentador, por el investigador, y en el cual se va a trabajar bajo estas características. Y el contexto de campo, en el cual pues ya es un ambiente mucho más natural, más abierto, pero que también cumple con los requisitos científicos y metodológicos para realizar esta investigación. Ahora bien, aparte de los diseños experimentales, de experimentos puros, también tenemos la clasificación de los cuasi experimentos. Es decir, los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente. Puede ser una o varias, pero mínimamente una. Ahora, estos cuasi experimentos difieren de los experimentos verdaderos o de los experimentos puros solamente en el grado de seguridad o confiabilidad que puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Es decir, los grupos con los cuales se trabajan son grupos intactos. Vale decir que en los cuasi experimentos nosotros no realizamos esta equivalencia inicial. Es decir, no conformamos grupos de manera aleatoria, sino que más bien trabajamos con grupos ya conformados. Ahora bien, los problemas de los diseños cuasi experimentales. Primero, la falta de aleatorización introduce posibles problemas de validez interna y externa, ¿no? Segundo, debido a que los problemas potenciales de la validez interna en estos diseños, el investigador debe intentar establecer la semejanza entre los grupos, ¿no? Si bien es cierto, va a trabajar con grupos ya conformados, debe tratar de establecer alguna semejanza para que los grupos con los que se vaya a trabajar sean más o menos homogéneos. Los cuasi experimentos difieren de los experimentos verdaderos en la equivalencia inicial de los grupos. Valga la aclaración nuevamente que los cuasi experimentos trabajan con grupos ya conformados y no conforman estos grupos de manera aleatoria. Ahora bien, dentro de los tipos de diseños cuasi experimentales, de la misma forma como trabajamos en los experimentos puros, hacemos la misma configuración para trabajar con los diseños cuasi experimentales. Es decir, podemos trabajar un diseño con posprueba únicamente y grupos intactos, ¿no? Lo mismo, tenemos un grupo experimental, sometemos a un estímulo y hacemos la medición. Tenemos un grupo control que simplemente dejamos pasar un tiempo y hacemos la medición. Esto pasa por las diferentes formas de manipular la variable independiente. También podemos hablar de un diseño preprueba y posprueba con grupos intactos, es decir, uno de ellos de control. Esto podemos hacer referencia con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que deseamos estudiar el efecto de diferentes propagandas en el consumo de cerveza en los estudiantes del primer ciclo de psicología. Como es muy complicado asignar al azar a los alumnos de diferentes grupos, se utiliza la propaganda 1 en cierto salón y la propaganda 2 en otro salón. Estos grupos no son equivalentes y ya están conformados, y aunque se use algún método estadístico, sigue siendo poco probable que se puedan compensar otras diferencias como las experiencias previas. En la manipulación de las variables en los diseños cuasi experimentales también hablamos de series cronológicas, y esto se refiere a la obtención de un conjunto de mediciones u observaciones tomadas en diferentes periodos. Lo que hacemos es introducir la variable 1 con el propósito de alterar la forma de la serie. Es decir, nosotros agarramos un grupo experimental que, fíjense, ya no lo conformamos, directamente asumimos y trabajamos con un conjunto ya conformado, hacemos mediciones en el tiempo, sometemos al estímulo y nuevamente hacemos las mediciones para verificar que efectivamente sea el estímulo el que está modificando el comportamiento de la variable dependiente. También se les pueden aplicar varias prepruebas a un único grupo, después se le aplica el tratamiento experimental y se hacen varias pospruebas, ¿no? El número de mediciones está sujeto a las necesidades específicas de la investigación que se esté realizando.
el mismo caso, ¿no? Tenemos un grupo ya conformado, hacemos varias mediciones, sometemos al estímulo y hacemos las mediciones posteriores. Ahora bien, en este tipo de diseño debe tenerse muy en cuenta que no se tiene punto de comparación, es decir, nosotros no trabajamos con un grupo control, por lo tanto la interpretación del patrón en la variable dependiente debe ser muy cuidadosa. Habrá de analizarse si no han actuado o interactuado otras posibles causas como las variables extrañas o las variables concomitantes, además del tratamiento experimental o variable independiente. La historia y el hecho de que el grupo sea atípico son riesgos que se afrontan en este diseño, al igual que la instrumentación. Normalmente este diseño cuasi experimental se utiliza con propósitos correlacionales y no explicativos. Un ejemplo muy difundido sobre este tipo de diseño lo constituyó la evaluación de un programa que tenía por objeto disminuir la velocidad en la carretera del estado de Connecticut. Los investigadores recolectaron informes y datos de accidentes de tránsito correspondientes a varios años anteriores y ulteriores a la implementación del programa. Aquí lo podemos ver, pues lo que se ha hecho es tomar un solo grupo ya conformado, se han hecho las mediciones en diferentes momentos del tiempo, acá en varios años, se somete al estímulo, en este caso el programa para la disminución de los accidentes, y posteriormente se ha hecho mediciones para verificar si efectivamente este programa que tenía como objetivo disminuir los accidentes, pues ha logrado esa finalidad, ¿no? Entonces aquí podemos verificar cómo podríamos nosotros trabajar con un diseño cuasi experimental. Y también podemos hacer la proyección para series cronológicas. Es decir, nosotros al momento de recopilar en varios momentos estas mediciones, podemos identificar patrones que nos permitan estimar el comportamiento de esta variable dependiente en función del estímulo al que ha sido sometida la variable independiente. Podemos hacer las mediciones, entonces sacamos un determinado patrón. Acá sacamos un determinado patrón que posteriormente mediante métodos estadísticos, esencialmente mediante modelos de regresión, podamos estimar el comportamiento de este grupo en función del estímulo al cual se vaya a someter. Entonces, podemos hablar de series cronológicas cuasi experimentales con múltiples grupos, no solamente con uno. Podemos hablar de series cronológicas cuasi experimentales con repetición de estímulo, es decir, volver a someter al mismo estímulo en varios momentos del tiempo. Podemos hablar de series cronológicas cuasi experimentales con tratamientos múltiples para ir sometiendo a distintos estímulos a los grupos con los cuales nosotros vayamos a trabajar. Ahora bien, dentro de la descripción que nosotros realizamos para hablar de un experimento o un cuasi experimento, en ambos casos se manipulan las variables, nosotros primero lo que debemos hacer es decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán ser incluidas en el experimento o cuasi experimento. En ambos casos se sugiere una variable independiente y una variable dependiente. El segundo paso, debemos elegir los niveles de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Es decir, si vamos a trabajar con una manipulación de 1 grado o de 2 o más grados. El paso 3, debemos desarrollar el instrumento o los instrumentos para medir las variables independientes. Paso 4, debemos seleccionar una muestra de personas para el experimento, ¿no? Esto tendría que ser en lo posible representativa de la población, ¿no? Tal cual lo dice la teoría del muestreo. El paso 5, debemos reclutar a los sujetos del experimento o del cuasi experimento, y para ello siempre es conveniente darles el máximo de facilidades para que acudan al experimento. El paso 6, debemos seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental que sea el más apropiado para nuestras hipótesis, nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación. El paso 7, debemos planear cómo vamos a manejar a los sujetos que participen en el experimento. El paso 8, si nosotros trabajamos con experimentos verdaderos o experimentos puros, debemos dividirlos al azar para lograr la equivalencia inicial o emparejarlos. Y en caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. El paso 9, debemos aplicar las prepruebas si es que las hay, los tratamientos respectivos cuando no se trate de grupos de control y las postpruebas. Ahora bien, una vez definido lo que son los diseños experimentales, pasamos a lo que son los diseños no experimentales. En estos diseños experimentales, lo que nosotros hacemos es trabajar directamente con las variables que ya vienen
dadas por sus propias características. Es decir, nosotros no manipulamos las variables. Se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador. Este tipo de diseño no experimental es también conocido como investigación ex post facto. Dentro de los diseños no experimentales tenemos dos grandes categorías, los transversales y los longitudinales. Tenemos los transversales descriptivos y los transversales correlacionales causales, mientras que por el otro lado tenemos a los longitudinales, que los podemos clasificar: longitudinales de tendencia, longitudinales de evolución y longitudinales de panel. Los diseños transversales, es decir, este tipo de diseño es aquel que hace la medición en un solo momento del tiempo y en una única vez. Es decir, a la línea de tiempo nosotros la cortamos en un determinado momento y es en ese momento en el que nosotros vamos a realizar la medición. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia y la interrelación en un momento dado. Este tipo de diseño pues puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas. Y dentro de los diseños transversales nosotros podemos también hacer la división en descriptivos y correlacionales causales. Esto estará en función con el tipo de investigación que nosotros vayamos a declarar en el diseño metodológico. Si es un tipo de investigación descriptivo, pues corresponderá un diseño transversal descriptivo. Si es un tipo correlacional, pues habrá que utilizar un diseño transversal correlacional, ¿no? Estará en función del tipo de investigación con el cual nosotros vayamos a trabajar. Estos diseños descriptivos son aquellas que observan y describen las características que presenta una variable. Además, presentan un panorama del estado de la variable en un momento determinado, ¿no? En un único momento del tiempo en el cual nosotros hemos decidido trabajar. Como por ejemplo, podemos hablar de la depresión en niños en una institución educativa del distrito El Angostino. Estamos hablando de que la depresión puede ser continua o va a haber esta depresión en distintos momentos del tiempo, pero a nosotros nos interesa esta depresión en los niños en un momento determinado del tiempo, que es en el cual nosotros vamos a desarrollar la investigación. O podemos abordar lo que es la agresividad en los niños trabajadores de la calle de Lima Metropolitana. Pues la agresividad también puede ser que esté permanente o que haya en distintos momentos del tiempo, pero nosotros vamos a trabajar con este tema en un momento determinado. Por otro lado, si hablamos de diseños correlacionales o causales, son aquellas que describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. También vamos a trabajar en un solo momento, pero ya no solamente describiendo, sino más bien ver cuál es la relación entre dos o más variables. Cuando se establecen relaciones causales o explicativas o relaciones causales, pues lo que hacemos es que, ya que las causas y efectos ocurrieron en la realidad, el investigador las observa y además las reporta. Por ejemplo, si hablamos de depresión y habilidades sociales en niños de una institución educativa del distrito de El Angostino, lo que vamos a hacer es la relación entre la depresión y las habilidades sociales. O podríamos trabajar la agresividad y la asertividad en los niños trabajadores de la calle de Lima Metropolitana. Entonces vamos a relacionar la agresividad y la asertividad, ¿no? Pero todo esto en un momento determinado del tiempo. Y los diseños longitudinales, pues son aquellos que hacen la medición en varios momentos del tiempo. Ya no es una sola medición, sino son varias mediciones a lo largo de la línea del tiempo. Entonces, mencionamos que son aquellas que realizan observaciones en dos o más momentos en el tiempo. Su propósito es recolectar datos en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio a través del tiempo. Y bueno, estos diseños longitudinales se clasifican en diseños de tendencia, de corte y de panel. Los diseños longitudinales de tendencia son aquellas que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. La característica distintiva de este diseño es que la atención se centra en la población y se representa de la siguiente manera. Lo que nosotros hacemos es medir a una población en un momento 1, esperamos un determinado tiempo y hacemos la misma medición a la misma población en un segundo momento. Posteriormente hacemos la misma medición a la misma población en un tercer momento y podemos hacer estas mediciones en varios momentos del tiempo. Cuando hablamos de los diseños longitudinales de evolución o de corte, pues lo que nosotros hacemos es referir a que estos diseños son aquellas que describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado.
pero la característica de este diseño es que su atención son los cortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente edad, grupos de edad o algún criterio que tome en cuenta el investigador. Ahora bien, la particularidad de estos diseños es que estudia el cambio en subpoblaciones o poblaciones, pero debido a que cada momento en el tiempo se mide una muestra diferente, aunque sea equivalente, el cambio se evalúa colectivamente y no de manera individual. Es decir, nosotros tenemos grupos conformados, hacemos la medición en el primer momento a una población de profesores, posteriormente hacemos la medición a este mismo grupo de profesores, pero pasa o puede pasar que cuando nosotros estamos haciendo una medición a una población de personas, por ejemplo acá, nos encontremos que para la segunda medición ya no estén todos los integrantes de este grupo con el que inicialmente hemos trabajado. Lo mismo pasa acá en el primer ejemplo. Acá ya no está el participante C, pero lo estamos sustituyendo por el participante D para poder hacer la compensación de los grupos. Y en este otro caso, imaginamos o suponemos que puede ser que por ejemplo, por la mortalidad, que es una de las fuentes de invalidación interna, alguno de estos miembros integrantes del grupo con el cual nosotros estamos trabajando decida abandonar el experimento. Entonces nosotros, al tener una gran cantidad de participantes, podemos buscar la equivalencia. ¿Esto a raíz de qué? Estos diseños de tendencia o de corte lo que buscan son los resultados de manera grupal. Por eso tampoco hay mucha influencia si cambiamos a una determinada persona del grupo, o acá mantenemos la ausencia de las personas que se han ido. Porque, repito, se busca lo que es la evaluación colectiva y no de manera individual. Y hay un tercer tipo de diseño longitudinal que nosotros llamamos de panel, que son aquellas en donde el mismo grupo de sujetos son medidos en todos los tiempos o momentos. La característica distintiva de este diseño es que, además de conocer el cambio de manera grupal, también lo hace de manera individual, a diferencia del anterior diseño. Sin embargo, esto, si bien es cierto, es muy útil, es muy práctico, resulta muy difícil obtener exactamente los mismos sujetos para una segunda medición u observaciones posteriores. Lo que nosotros hacemos es trabajar con un grupo determinado, fíjense, tenemos a 5 participantes, hacemos la medición en un momento 1, para un segundo momento tenemos que mantener intacto a este mismo grupo, ya que vamos a hacer la valoración. ¿Cómo ha influido nuestro estímulo? A cada uno de estos participantes, uno por uno, pero también vamos a hacer la valoración colectiva. Y lo mismo pasa en un momento 3. Vamos a hacer la medición individual con los mismos, todos se mantienen, para determinar la valoración individual y la valoración colectiva. Esto, si bien se recomienda para lograr mejores resultados, en muchos casos no es posible por la maduración o la muerte de la investigación, ¿no? Lo que mencionábamos, que es posible que alguno de estos participantes decida abandonar el experimento. Pero bueno, estos son los 3 tipos de diseños longitudinales que nosotros hablamos al momento de realizar diseños de investigación cuantitativa. Esto es cuanto podemos hablar muy resumidamente de lo que son los diseños de investigación. Muchas gracias, hasta la próxima.